No he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Jesús nunca vino a destruir la ley, vino a revelar lo que siempre estuvo oculta en ella. Y con esa sola frase Jesús sacudió siglos de religión, derribó sistemas de control espiritual y reveló una verdad que aún hoy muchos no se atreven a mirar. El problema no es que la iglesia haya ignorado la ley, el problema es que nunca ha procurado comprenderla. Hoy vamos a escuchar a Jesús decir algo que puede sacudir tu teología, desmantelar tus dogmas y despertar una verdad que ha estado dormida en tu conciencia. La ley no fue dada para ser obedecida externamente, sino para ser encarnada, cumplida internamente. Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Aquí comienza el Evangelio del Reino. Mateo 5, 17 al 20 se encuentra en el corazón del Sermón del Monte. Y no es un texto moral, ni legalista, ni doctrinal en el sentido religioso tradicional. Es un texto iniciático. Por iniciático entiéndase un conocimiento profundo, simbólico, que nos lleva a un cambio de conciencia, una apertura a un nivel más elevado de comprensión, una experiencia que marca el paso a un nuevo estado de comprensión o pertenencia. Jesús no está hablando a masas ignorantes, sino a discípulos. La iglesia está representada en esos discípulos. No está estableciendo reglas nuevas, sino revelando un nivel superior de comprensión. Aquí Jesús redefine qué es la ley, qué significa cumplirla, quién puede vivirla y por qué la justicia religiosa no es suficiente para entrar en el reino. Este pasaje es la llave hermenéutica para leer los evangelios, el Antiguo Testamento y la experiencia espiritual del reino. Vamos a la lectura del texto. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este estudio no va a ser expositivo como de costumbre, pero vamos a extraer de estos versos el mensaje que Jesús quiere transmitir a sus discípulos, en otras palabras, a su iglesia. Jesús inicia su mensaje estableciendo una verdad. No he venido a abrogar. Aquí encontramos la falsa dicotomía entre ley y gracia. Jesús comienza corrigiendo una suposición errónea. No penséis. Esto indica que ya circulaba una mala interpretación. Y esta mala interpretación es la misma que encontramos en muchas de nuestras congregaciones. En griego, abrogar no significa corregir. Abrogar significa destruir, anular, desatar, demoler, invalidar. Jesús revela que Él no vino a anular ni a invalidar la ley. Lo que sí podemos deducir es que Él vino a invalidar esa falsa interpretación de la ley. Jesús afirma algo radical. La ley no es un error. El problema nunca fue la ley. El problema es la lectura carnal de la ley. Y esto es lo mismo que yo he venido recalcando en los estudios. No podemos interpretar la Escritura al pie de la letra, en forma carnal, como dije hoy. La Escritura debemos de interpretarla espiritualmente. Desde la teología espiritual,
La ley no es opuesta a la gracia. La ley es revelación progresiva. Y la gracia no elimina la ley, la interioriza. Interiorizar implica una comprensión espiritual. La ley no regula comportamientos externos. La ley revela estados del ser interno. La ley es un mapa de conciencia, no un código penal espiritual. La ley pertenece al mundo del símbolo espiritual, no al mundo del literalismo. Continúa Jesús diciendo, sino a cumplir. Vamos ahora a descubrir el misterio del cumplimiento de la ley. Aquí Jesús revela la palabra clave, cumplir. En griego, pleró. Cumplir en el idioma original significa llenar, llevar a plenitud, hacer real lo que antes era potencial. Jesús no obedece la ley, no vino a obedecerla. Jesús es la ley encarnada, el Logos hecho carne. Jesús vino a manifestar lo que la ley siempre apuntaba. ¿A qué apuntaba la ley? El propósito de la ley fue siempre revelar una verdad espiritual, una verdad que transforma el alma, el corazón, la conciencia humana. La ley o Torá es luz en forma de instrucción. Cristo o el Mesías es la luz manifestada en la conciencia humana. La Torá es semilla, el Mesías es fruto. Cumplir la ley no es hacer mandamientos, es convertirse en aquello que la ley anunciaba. Por eso Pablo más adelante revela que Cristo es el fin, telos, de la ley. No fin como terminación, sino fin como propósito, meta, objetivo cumplido. La ley era sombra, Cristo es sustancia. La ley era letra, Cristo es espíritu. Y es esto a lo que la ley apuntaba, a una transformación espiritual interna del ser humano. Continúa Jesús diciendo que ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. La ley es una estructura del alma. Jesús no está defendiendo legalismo, como hoy se defiende en nuestras congregaciones. Está afirmando que la ley es precisa porque describe la arquitectura interna del ser humano. Cada mandamiento no es una orden externa, es una verdad espiritual codificada. No matarás significa no destruir la vida en ti. No adulterarás significa no mezclar conciencias. No robarás significa no usurpar identidad. La ley no acusa, la ley revela la verdad. La ley no condena, la ley ilumina para que no seas condenado. Ya es tiempo de que la iglesia cambie su estructura mental. Es tiempo de que cambie su paradigma mental y se aferre al paradigma del Mesías. Pablo nos revela que tenemos la mente de Cristo. Esa mente es el paradigma o el sistema de pensamientos del Padre en nosotros. Jesús continúa diciendo, el que los haga y los enseñe. En este verso encontramos la pedagogía del reino. Jesús introduce una jerarquía espiritual que no se basa en títulos, cargos o posiciones religiosas, no basada en moral externa, sino en nivel de encarnación de la verdad. El que los haga y los enseñe. Primero ser, luego enseñar. Y esta es una de las verdades que no se practica mucho en nuestras congregaciones. Queremos primero enseñar sin ser lo que enseñamos. Jesús aquí nos revela que no se enseña lo que se sabe, se enseña lo que se es. Por eso el reino no se hereda por información correcta, sino por transformación interna del alma, de la conciencia. Esta verdad conecta con Malaquías, que nos habla de los sacerdotes corruptos. Nos conecta con Efesios, que nos habla de doctrina antes que ética. Y nos conecta con Tomás, que revela que el conocer es igual al ser. Antes de continuar, pregunto, ¿está usted captando el mensaje que Jesús nos revela por medio de estos textos? ¿Está la iglesia comprendiendo el propósito de la ley? Y para terminar, Jesús nos dice que nuestra justicia debe ser mayor. ¿Mayor que las de quiénes? Mayor que la de nuestros líderes religiosos,
mayor que la de los escribas, los que interpretaban la ley, que dicho sea de paso, según Jeremías 8:8, la pluma mentirosa de los escribas ha falseado la ley. Por tanto, amados, debemos de tener cuidado con las versiones bíblicas que usamos. Y los fariseos, que se encargaban de enseñar y aplicar la ley, tipo de nuestros líderes pastorales y maestros. Les recuerdo que esos líderes del segundo templo son sombras de nuestros líderes actuales. En este verso Jesús revela la justicia interior en la iglesia. Aquí Jesús destruye la religión. Los fariseos eran morales, disciplinados, expertos en la ley, meticulosos, morales, doctrinalmente correctos, pero su justicia era externa, performativa y egoica. Nada diferente a lo que vemos en muchos de nuestros líderes. Jesús aquí nos exige una justicia mayor. En otras palabras, no más reglas, no más dogmas de hombres, enseñanzas y tradiciones de hombres. Y nos exige más conciencia. En otras palabras, que obedecer la ley es cuando nos alineamos con el Espíritu de Dios en nosotros. La verdadera justicia es alineación interna. No basta con hacer lo correcto, sino ser verdadero en lo que hacemos. Vamos a concluir este extraordinario estudio. Jesús revela que la ley no fue dada para controlar, como muchos la usan en nuestras congregaciones, sino que la ley fue dada para despertar. En el reino no se entra por obediencia externa, se entra por transformación interna. Esa transformación interna Jesús la define en Juan 3 como el nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento significa que las cosas viejas en nuestra vida, nuestro viejo hombre o nuestro viejo carácter, ha muerto. Y ahora tenemos un nuevo carácter, una nueva personalidad, un nuevo paradigma de pensamientos. Tenemos la mente del Mesías activa en nosotros. Entonces podemos declarar que la ley fue el mapa que nos guía por el camino correcto. Cristo es ese camino correcto que nos lleva de nuevo a la unión con nuestro Padre. La ley es sombra de Cristo. Cristo es sustancia de la ley. La ley es letra. Cristo es espíritu. Y el reino es la conciencia despierta dentro de ti. Entonces, cerramos este estudio diciendo que la ley nunca fue el problema. El problema fue leerla sin comprender el espíritu detrás de ella. Jesús no vino a darte mandamientos, vino a despertar al Cristo que cumple la ley en ti. El reino no comienza cuando obedeces la ley, comienza cuando recuerdas quién eres. Eres la misma ley encarnada. Esto no fue un mero estudio, fue una invitación a encontrarte contigo mismo. Biblia Estudio TV no es solo contenido, es transformación y nuevo nacimiento. Si este estudio ha tocado tu corazón, debes de compartirlo con todos tus amigos y familiares. Si no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, hoy es el momento perfecto para hacerlo. Si quieres convertirte en un embajador de la palabra, lo puedes hacer dando un me gusta al video. Síguenos por todas las redes sociales. Búscanos en WhatsApp, Biblia Estudio TV. Suscríbete a nuestro canal para que recibas todos nuestros estudios y shorts en un solo lugar, sin tener que brincar como el mono de palo en palo. Que el Señor los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.